Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a cómo interpretar la Biblia. Lección 7. Idiomas, texto y contexto. Camilo fue el mejor estudiante de ingeniería en su universidad y como premio le regalaron un viaje a la Gran Muralla China. Como iba solo y el plan no incluía un guía turístico, contactó por redes a un amigo en China. No te preocupes, en el aeropuerto te voy a dejar una cartilla con todas las instrucciones para que llegues a la muralla china. Al llegar al aeropuerto de Beijing, buscó la cartilla prometida por su amigo. Efectivamente, estaban todas las instrucciones para llegar a la muralla, pero había un pequeño problema. Las instrucciones estaban en chino. ¡Ay, pobrecito! Quedó en chino. Ya hemos comparado la Biblia con una lámpara, con un tesoro, pero hoy la compararemos con un manual de instrucciones. De hecho, Pablo le escribió a Timoteo que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Indudablemente, la Biblia contiene las instrucciones para ser felices en esta vida pasajera y para alcanzar la vida eterna. Pero de nada nos servirían esas instrucciones si estuvieran en un lenguaje que no pudiéramos entender. Quedaríamos más chinos que el pobre Camilo. Por eso Dios siempre se ha interesado en que su santa palabra sea comunicada en el lenguaje de la gente. Hoy día, gracias al papel de las sociedades bíblicas, 6.000 millones de personas pueden leer las escrituras en su idioma y nosotros hacemos parte de ese grupo de privilegiados. Sin embargo, aunque podemos leer la Biblia en nuestro propio idioma, necesitamos entender algunas cosas más para poder tener una idea más clara de su mensaje. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿qué elementos de los idiomas bíblicos debemos tener en cuenta para comprender mejor el mensaje? En primer lugar, las palabras. Camilo le envió un mensaje a su amigo chino. ¿Cómo me dejas las instrucciones en chino? XD. ¿XD? ¿Eso qué significa? Bueno, XD es una expresión muy utilizada en las redes sociales. Dicen los expertos que viéndolo de lado es un emoji de un rostro riendo a carcajadas. Pero lo cierto es que a veces usan XD para transmitir otros sentimientos. Así que el amigo chino quedó en chino, pues no sabía si Camilo estaba riendo o llorando. Pero eso no solo pasa en las redes sociales. En todos los idiomas hay palabras que tienen distintos significados. Se me pinchó un neumático. Por favor, tráiganme el gato. Aquí está, papi. Pero él no tiene la culpa. ¡No! ¡No ese gato! Y también hay palabras con un significado muy amplio. Si escuchamos, ese hombre es muy rico. Pensamos en alguien adinerado. Si escuchamos, ese postre está muy rico. Pensamos en algo delicioso. Y si escuchamos, el brócoli es rico en vitaminas. Pensamos en algo saludable. Los idiomas bíblicos no son la excepción. Hay palabras en hebreo y en griego que tienen diversos significados o que transmiten ideas muy diversas. Por ejemplo, la palabra chesed, dependiendo del caso, se puede traducir como misericordia, justicia, gentileza o bondad. Y algo parecido ocurre con la palabra shalom, que puede significar paz entre dos partes, paz interior, integridad o bienestar. Si es importante entender el significado de una palabra dicha por un hombre, ¿cuánto más importante es comprender el significado de una palabra inspirada por Dios? ¿Y cómo descubrimos ese significado? Escuchen bien, las palabras nunca están solas, tienen su contexto inmediato, que es la oración en la que se encuentran, y su contexto más amplio, que es el resto del pasaje o del capítulo. Así que el famoso refrán, dime con quién andas y te diré quién eres, también aplica para
para las palabras. Así, cuando el Salmo 122:7 nos dice, sea la paz dentro de tus muros, por el contexto podemos inferir que se refiere a ausencia de guerra. Pero en la bendición sacerdotal de número 6, cuando se nos dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, el contexto nos señala paz interior. Dos significados distintos del hebreo shalom que identificamos gracias al contexto. Si los niños le hubieran prestado más atención al contexto, le habrían llevado a papá el gato hidráulico en vez de llevarle a Misifú. Entender bien cada palabra es entender bien todo el mensaje. Un segundo elemento para comprender mejor el mensaje bíblico es la repetición. Avergonzado por su descuido, el amigo chino le escribió a Camilo: Perdón, en unos minutos te llevo las instrucciones en español. ¿Qué significa la palabra perdón encerrada entre signos de exclamación? Que está pidiendo perdón con todas sus fuerzas. Y además lo puso en negrillas. Correcto. En nuestros idiomas tenemos muchos signos de puntuación que nos permiten enfatizar una idea, pero los idiomas bíblicos no tienen signos de puntuación, así que cuando querían enfatizar algo usaban la repetición. Es decir, si el amigo chino no tuviera a su disposición los signos de exclamación y la sola palabra perdón le pareciera insuficiente para transmitir la gran vergüenza que sentía, tendría que repetir la palabra varias veces. Perdón, 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 perdón. Cuando encontramos en la Biblia una palabra o idea que se repite, debemos entenderlo como algo que el autor quiere resaltar, como si estuviera subrayado o en negrillas, o como si estuviera entre signos de exclamación. Cuando Moisés escribió, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, es porque no quería dejar la menor duda de que Dios es el creador, que no venimos del mono ni nada por el estilo. Cuando Isaías repetía, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, es porque quería resaltar la santidad de Dios. Cuando Jesús decía, de cierto os digo, es porque lo que iba a decir a continuación era pura dinamita. Así como entender cada palabra es importante, entender los énfasis del mensaje es vital para la interpretación bíblica. Y un tercer elemento muy útil a la hora de interpretar la Biblia es el contexto del autor. Ya en la lección anterior, con el episodio del lienzo mostrado al apóstol Pedro, vimos lo importante que es identificar el contexto del relato. En el punto 1 de este capítulo, vimos la importancia del contexto de las palabras, pero hay otro contexto que no podemos pasar por alto, y es el contexto del autor. El amigo chino llegó al aeropuerto, saludó amablemente a su amigo. Ni hao. Le entregó a Camilo las instrucciones en español y se retiró rápidamente del lugar para volver a su trabajo. A pesar de estar en español, a Camilo le resultaba difícil entender algunas cosas de la cartilla de instrucciones. Entonces recordó el contexto del autor. La cultura oriental es muy distinta a la nuestra y además el amigo chino tiene un español muy limitado. Al considerar el contexto del autor, Camilo intentó pensar como pensaba su amigo. Se preguntaba constantemente qué habría querido decir y así entendió mejor las instrucciones. Al cabo de un par de horas, Camilo estaba en la Gran Muralla China. Conocer la autoría y el estilo en el que fueron escritos los diversos libros de la Biblia nos ayuda a comprender mejor su mensaje. Generalmente conocemos perfectamente quién escribió un libro y a veces el mismo autor nos indica en qué época se escribió, como ocurre con Amós, por ejemplo. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Todos esos detalles son muy importantes. No es lo mismo leer el libro de Génesis, que fue escrito por Moisés en la tranquilidad de Madián, que leer el libro de Éxodo, que también fue escrito por Moisés.
pero en pleno peregrinaje por el desierto. Mismo autor, diferentes contextos. No es lo mismo leer el Evangelio o las cartas del apóstol Juan que leer el Apocalipsis. Aunque se trata de un mismo autor, el mensaje y el estilo literario son diferentes. ¿Por qué? Por el contexto en que fue escrito cada libro. La Biblia es como un manual de instrucciones que nuestro Creador nos ha dejado para ser felices en esta vida y prepararnos para la vida eterna. Pero no podemos olvidar que Dios no tomó una pluma y se puso a escribir. Tampoco fue que el Espíritu Santo le haya dictado a cada autor. Para interpretar correctamente la Biblia, debemos entender algunas particularidades como las palabras, las repeticiones y el contexto. Y así como Camilo llegó a la Gran Muralla China, entendiendo bien las Escrituras, estaremos mejor preparados para llegar a la gran ciudad santa de Jerusalén, esa que tiene una muralla mucho más grande y alta, con 12 puertas de perla y en las puertas 12 ángeles, una muralla de jaspe, diáfana como el cristal, cuyos cimientos están adornados con toda piedra preciosa, pero la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Cómo interpretar la Biblia. Te invitamos a adquirir el mejor libro para complementar estos estudios, Entender las Sagradas Escrituras, escrito por George W. Reed. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ahora podrás saber cuánto aprendiste con el test Nivel Caleb. Espéralo, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.